Bueno, listo. Entonces ya voy a empezar a grabar aquí. Entonces, dando comienzo a esto que era el análisis de funciones, queremos entonces empezar con un proceso bien, como paso a paso, bien estructuradito, del cual el sábado habíamos iniciado. Entonces aquí está en pantallita pues una serie como de instrucciones o indicaciones. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, encontrar las raíces, que es lo que estábamos hablando el sábado pasado? ¿Qué significa a su vez? Entonces, por ejemplo, decíamos hallar los puntos críticos o máximos y mínimos cuando la derivada era cero. Y si nos damos cuenta, casi todo está relacionado con igualar a cero. Entonces, hablábamos de raíces, por ejemplo, que es una raíz. Lo consideramos entonces con la relación de una raíz es precisamente el corte con el eje X. Entonces, con esa relación del corte con el eje X es que digo, bueno, si yo tengo una gráfica, más o menos voy a tener aquí un ejemplito. Entonces, en mi gráfica es la intención de esa relación, entonces que si tengo un comportamiento de esta manera, entonces cuando digo f de x igual a 0, hablábamos entonces, repasando un poquitico, que esto era la raíz era esto, el punto en el cual se cortaba al eje x. Bien, entonces si eso es una raíz, y entonces ¿cómo lo tengo que reconocer? Porque debo analizar que este es el eje x, y ese eje x existe en su relación con el eje y, este es x, y en su relación con el eje y, que entiendo que para esa forma en la que se cortan, ahí f de x es 0. Ese f de x, ¿qué es? Pues y. Este que es el eje y, dice, o sea, cuando y vale 0, porque hacia la parte inferior tengo los y negativos, hacia arriba los y positivos. Entonces, el que es sombreado es cuando f de x o cuando y es igual a 0, que es otro lenguaje, pero es la misma interpretación. Esas son las raíces. Entonces, en ese caso tendría que este punto sería la raíz. ¿Qué más podemos analizar entonces de una función? Hablábamos de puntos críticos. Entonces, ¿qué es eso del punto crítico? Entonces, un punto crítico es, lo mencionábamos, aquel valor en el cual, entonces, la derivada, aquí me quedo fea, la derivada, es decir, la pendiente, es 0. Ay, aquí se queda corrido como el lápiz. Bueno, eso ahí. Tengo aquí en este momento, según la gráfica, dos valores para los cuales entonces la pendiente es 0. Habíamos hablado entonces que la pendiente, que la derivada como una aplicación, aquí tiene una tendencia donde no hay inclinación. Entonces en este caso la pendiente es 0. Y repito, ¿cómo así pendiente? Pues porque la pendiente sale de una derivación, de un cambio. Entonces esto es lo mismo. Entonces miren que es un lenguaje en el cual estamos reconociendo que la pendiente es 0, o para hablar lo mismo de cómo está cambiando la función, la derivada es 0, y si es 0 es porque en esos puntos existe algo. Se llama como es como el punto más alto de una montaña o el punto más bajo. Se llaman máximos o mínimos de acuerdo pues, al comportamiento de la función. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues igualamos entonces la derivada a 0 y eso nos dará una información sobre dónde están esos puntos para identificar que son máximos o son mínimos. ¿Qué más repasamos entonces o de lo visto en la clase pasada? El concepto de una función creciente o decreciente. ¿Qué significa entonces que una función en este caso la pueda reconocer como función creciente? Entonces, hablando, pues por ejemplo, de las derivadas, la gráfica con verde que nos puede representar entonces la función, esta es como nuestra función f de x, que tenga una tendencia, por ejemplo, así. Entonces, si yo hablo de la pendiente, quiere decir que en cada punto debo mirar cuál es su inclinación. Cada punto me muestra una inclinación. Entonces, por ejemplo, en este costado, que estoy hablando del costado izquierdo, sobre ello estoy trazando unas líneas tenuemente, pues azulitas, y eso me está mostrando entonces un tipo de relación respecto a la gráfica. Entonces, si está inclinado hacia en este caso hacia la derecha, como ustedes ven que estoy aquí trazando, hacia la derecha, habíamos hablado que la pendiente era positiva. Es decir, cuando la derivada es mayor que 0, es decir, que el comportamiento es creciente, la función es creciente. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando después de encontrar un máximo, entonces hablo de que ahora la inclinación va hacia el otro costado, va hacia el lado izquierdo? En ese costado, entonces se dice que, en una interpretación, pues la pendiente es menor que 0, o sea que es negativa.
Entonces, ¿qué nos habla? Si la derivada es mayor que 0, dice, pues la función es creciente. ¿Y qué pasa cuando la pendiente es menor que 0 o la derivada? Se dice que es decreciente. Entonces, esta es la forma de interpretar. Una función es creciente si su derivada es mayor que 0. Una función es decreciente en un intervalo en x si su derivada es menor que 0. Entonces, cuando la analizo en ese comportamiento, decimos, bueno, quiere decir que solo necesito conceptualmente determinar qué significa una función creciente y una decreciente. Crecer, inclinación que va cambiando hacia la derecha, entonces pendiente mayor que 0. Decreciente, entonces hay una inclinación de la pendiente hacia el lado izquierdo, por eso su pendiente es negativa. Analizar los puntos críticos quiere decir que analizo, por ejemplo, llegar a esta cima y decir, oiga, la función empezó siendo creciente desde cierto valor de la raíz hasta este punto. Entonces tengo que identificar después quién es ese punto, donde está de alguna forma, pues entonces el máximo o el mínimo. Y a partir de ello, entonces, existe otro comportamiento. Iba creciendo hasta ese valor de x sub 2, pero después empezó a decrecer hasta otro valorcito. Y después lo que determinamos es, bueno, y después de que decrece, ¿qué hace? Vuelve y crece. Entonces lo que hago es analizar dónde es creciente, dónde es decreciente, y interpreto entonces esos puntos críticos que son los que me hacen cambiar. En este caso, por ejemplo, puedo pintar con azulito, que será la inclinación hacia el costado izquierdo, y si después empieza a cambiar, después de pasar por pendiente igual a 0, la inclinación ahora es hacia la derecha, se dice que vuelve aquí la pendiente a ser mayor que 0, o sea, positiva, o sea que vuelve a crecer. Entonces, crecer, que no es la función crece, es asociado a la pendiente positiva, decrecer a la pendiente negativa. ¿Qué más hablamos la vez pasada? Como de manera conceptual. Entonces, de manera conceptual hablamos de los puntos de inflexión. La inflexión está asociada como en qué momento es que cambia como tal el comportamiento, la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, si analizamos aquí esto que voy a pintar aquí, si se deja pintar esto, entonces esto es como, no me dejo pintar. Este es un comportamiento que quiero subrayar. Sí está pintando, sino que no se nota casi. Bueno, pintemos de verde. Ese que está aquí es un comportamiento donde que va creciendo, va creciendo. Entonces aquí hay una concavidad que es hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero algo pasa, y eso me doy cuenta que la concavidad cambió, aquí no se ve muy bien, con el resaltador, es decir, que la concavidad entonces cambia. Entonces lo que hago después es definir que si esto estaba cóncavo hacia abajo, en algún momento, cóncavo hacia abajo, en algún momento ya cambió, ya dejó de ser cóncavo hacia abajo y ahora es cóncavo hacia arriba. ¿Qué significa la concavidad? Como esto, como la curva, como ese espacio ahí como para que se deposite algo como cucharable. Dice, hay algún un abismo, un vacío. Entonces ahí identifico qué significa concavidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, la definición, esto que estoy haciendo es definir la concavidad hacia abajo. Pero en algún momento esa concavidad cambia. Necesito encontrar ese punto. Saber dónde es que cambia la concavidad. Ese se llama el punto de inflexión. Entonces, el punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Y pues obviamente esa concavidad lo que hacemos es determinar si es cóncava hacia abajo o hacia arriba comprobándolo. Entonces en este caso, por ejemplo, decimos que esta primera parte que es cóncava hacia abajo, pues querrá decir que su derivada tiene que ser menor que 0. Entonces cuando la derivada es menor que 0 es cóncava hacia abajo. Si entonces la segunda derivada es mayor que 0 positiva, es cóncava hacia arriba. Bien, entonces ahí entenderíamos esos conceptos de concavidad. ¿Qué más podríamos entonces repasar? Que de alguna manera entonces siempre se iguala a 0, siempre. Entonces la raíz es igual a 0 a la función. La primera derivada se iguala a 0, esa derivada para hallar puntos críticos. La segunda derivada también se iguala a 0. El igualarla a 0, entonces determinamos que algo pasa con esa derivada. Bueno, vamos a entonces para que nos rinda en ese ejemplo y pues poder entender un poquitico más a fondo, como más pausado. Tenemos un ejemplo como el que ustedes ven aquí en nuestra pantalla. No sé si alguien tiene preguntas por el momento, conceptuales. Recordando un poquitico lo que hemos visto el sábado. ¿Hay dudas todavía conceptuales sobre eso? Cuéntenme, tranqui. Michael, ¿tú qué dices, Mike? ¿Sí? ¿Le repasito ya aceleradito pero bien? Ok, gracias, Mike, gracias.
Bueno, gracias. Entonces ahora vamos a pasar con un ejemplo que nos permita cómo analizar ya más a fondo, bueno, qué significa analizar una función. Entonces, que este es el ejercicio que queremos que usted haga, pues con mucha paciencia, pues ojalá lo podamos hacer ya en nuestros portátiles si gustan, pero entonces vamos a ver si lo enviamos. Y usted dice, listo, voy a analizar una función. La profe me dice, grafíquelo, ahorita vamos a utilizar las aplicaciones, que eso es lo de menos. Pero antes de eso necesito mirar si lo entiendo. Entonces dice que lo primero es analizar las raíces o cortes con el eje X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta que es la función que nos dan. Esa función, entonces vamos a igualarla a 0. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, necesito entender que esta es una expresión que voy a igualarla a 0. O sea, 0 igual a esta expresión. Lo que hablábamos, este es el concepto de primera derivada, perdón, de raíces, para después pasar a la primera derivada. Pero en este caso, entonces, ¿qué identificamos como dificultad? La factorización, el álgebra. Tengo la expresión igualada a 0. ¿Por qué? Porque me lo dice la definición. Para allá las raíces iguale la función a 0. Entonces, donde está f de x pongo 0 y pues tengo la expresión. Ahí tengo que despejar x. Hay varios métodos, varios métodos. Alguien dice, pues, profe, ¿puedo factorizar? Sí, pues mira, aquí se puede factorizar. Entonces aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que x está en ambos términos y se escoge el de menor grado, o sea, x a la 3, factor común de, tengo 3x, listo, en el factor común. De estas 4 ya me llevé 3, ¿cuántas me quedan? Me quedaría una, x a la 1, ¿sí? Porque 1 más 3 me da el 4 de arriba. Ahora bien, más 2, y ya no me quedaría nada respecto a x para colocar, porque aquí ya están las 3x que tenía en el binomio, ya se fueron aquí al factor común. Por lo tanto, la respuesta sería esta, x a la 3, factor de x más 2. Y está igualada a 0. Entonces, cuando uno piensa, tengo una multiplicación que se iguala a 0. Existen en este momento, observando el ejercicio, solo dos opciones. Y es que o x a la 3 es 0, entonces de aquí deduzco que o x a la 3 es igual a 0, o también deduzco que x más 2 es igual a 0. Y de ahí lo que puedo hacer es interpretar, entonces, un momentico bajo esto, ay, no tanto, es interpretar que si esto es, que si esto que está aquí es igual a 0, de ahí lo que hago es despejar x, es como si sacara raíz cúbica a ambos lados, en este caso de la igualdad, es como si tuviese raíz cúbica a este lado y raíz cúbica de 0. La raíz cúbica, ese 3, se simplifica con este 3 y nos queda esta x normal. Y pues raíz cúbica de 0, pues es 0. Entonces ya ahí despejé, x vale 0. De la otra expresión, entonces lo que tenemos es que despejar. Entonces x, aquí está como más 2, pasamos allí como menos 2. Y aquí tengo la otra raíz. Entonces tengo x sub 1, una raíz que es 0, y el x sub 2, la otra raíz que es menos 2. Entonces aquí cuando ustedes ven en la tablita, ahí arribita, dice, o sea que coloco esa información ahí y pues obviamente es lo más conveniente. Entonces la raíz, una raíz es x sub 1 es 0, ¿cierto? Y la otra me dio menos 2. Entonces la coloco en esa tabla. ¿Qué me hace falta hallar? Me hace falta hallar la imagen. Entonces, ¿quién es la imagen de esos valores? Dice, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Escoger la expresión, ustedes ven aquí esta expresión que es la de la función, y entonces lo que hacemos, lo que hacemos es con esta función, entonces deja copiar aquí, es reemplazar donde esté, entonces la variable x, ahí coloco, entonces en este caso, aquí que yo estoy empleando un poquitico, con este caso, los valores de las raíces que me encontré. Entonces dice, o sea que cuando quiero copiar como tal la expresión, entonces pues quiero hallar quién es f de 0, que fue la primera raíz, igual a 0 a la 4 más 2 por 0 a la 3. Mire que fui mencionándolo, pero aquí ya le tengo un espacio reservado. Aquí va un 0 y aquí va un 0. ¿Y la respuesta cuál es? ¿Quién es la imagen del 0? ¿Quién va ahí? Un 0, muy bien, listo. Listo, mi chinita, listo. Entonces aquí va un 0.
Lo mismo voy a hacer con la otra raíz. Entonces, ¿quién es en este caso? O sea, la otra imagen. Entonces, quedaría quién es la imagen del menos 2, que es la otra raíz. Entonces, quedaría donde esté la x, coloco entonces ese valorcito. Listo, aquí a la 3. Es donde esté la x, pongo el menos 2. Listo, que en este caso nos dio. Y hago la operación. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? F de menos 2, ¿cuánto es menos 2 a la 4? Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Cuánto nos daría ese? Menos 16. Listo. Vamos a colocarlo positivo, chiquis, ya que es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Es 4 veces. 2 por 2, esto nos da 4, menos por menos nos da más, estos dos. Y de estos dos lo mismo, menos 2 por menos nos da 4 y 4 por 4, 16 positivo. ¿Listo? ¿Quién participó ahí? Que no le reconocí la voz. Dayana. Viviendo Yanita, listo. Entonces, nos da 16, pero nos falta algo, ¿cierto? Más. ¿Cuánto nos da este? Menos 2 a la 3. Menos 4. Un poquitico más, un poquitico más. ¿Será? Menos 8. Listo. Menos 8. Y menos 8 por 2. Menos 16. Menos 16. Oiga, pero como muy parecido, ¿cierto? Entonces da menos 16. Y entonces uno dice, bueno, esos dos signos ahí como que no se la llevan bien. Nos toca hacer la regla de signos, más por menos menos. O sea que esto es 16 y más o menos menos. Menos 16. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto es 16 menos 16, chiquis? 0. 0, listo, 0. O sea que la pareja en la tabla, voy a colocar, la pareja del menos 2 es 0. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Comprobar que efectivamente sí son las raíces, porque tenían que darnos 0. ¿Sí recuerdan? Nos tenía que dar como tal 0. Entonces uno dice, ok, entonces para que nos dé 0 lo que hicimos fue ese procedimiento. Una miradita, por favor, a ese procedimiento y me preguntan de una vez. Échenle una miradita, donde no tuvimos como dudas. Rápidamente, cuéntenme dónde hay dudas. Coger la función y lo que hacemos después de coger la función es igualarla a 0. Entonces la tenemos igualadita. Y después lo que hacemos es aplicar álgebra, o sea, como factor común para poder encontrar los dos valorcitos. Dice, ¿será que siempre se puede sacar entonces factor común? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? Pues a veces nos tocaría como ensayar de todo. Entonces uno, ¿será que puedo sacar la raíz cuadrada? Entonces puedo sacar siempre una expresión y resulta pues que no siempre. Pero que la mayoría de los casos uno dice, bueno, necesito interpretar qué puedo hacer ahí. Hay otro método también que se puede aplicar con este ejercicio. Alguien dice, es que a mí no me gusta factorizar. Claro, también es muy normal. Dice, no, no me gusta. Pero lo que sí puedes hacer es intentar otra parte que es algebraica, que ya la vamos a ver. Bueno, tengo las dos raíces. Decía, las raíces son x, la primera raíz es 0 y la segunda raíz es menos 2. Entonces, x0, dice que x0, 0, este es un punto, por aquí es una raíz. Y la otra raíz es cuando x vale menos 2. Entonces, aquí, x menos 2, entonces quiere decir que es esto. Ahí tengo las dos raíces. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Sobre las dos raíces, ¿entendieron por qué van ahí en x0 y x menos 2? Sí, señora. Listo, entonces ya tengo las dos raíces. Entonces ahora voy con la segunda parte. Entonces primera parte, raíces. Segunda parte. Entonces vamos a mostrarles aquí. En el análisis de funciones, en la segunda parte, lo que tenemos que reconocer es que vamos a hallar cuáles son los puntos críticos. Esos puntos críticos quiere decir, pues son los valores o más altos o más bajos de la expresión. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer para hallar los puntos críticos? Aquí lo dice simplemente lo que hacemos es que la derivada se iguala a 0. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí está la función, lo que hacemos es derivar f', me quedo como fea la de prima, pero bueno, de x igual a, ayúdenme ahí, ayúdenme chiquis, ya que hasta ahora estamos tan cansados todos, pero como para que nos refresquemos un poquito. ¿Quién es la derivada de x a la 4 más 2x a la 3? 4x al cubo. Listo, 4x al cubo, bien, Dayanita. Y de 2x a la 3, 6x al cuadrado. listo. ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar también? Listo. 6x a la 2. Hasta ahí, ¿cómo vamos?
¿Vamos bien? ¿Alguien tiene dudas de una vez? Están conectados los juiciosos, aquí está Andresito, Danielito, Erika, Jose, Juanca, Laura. ¿Hasta ahí vamos bien? Ese user que no sé Sí, quién es. señora. Listo. Entonces, ya derivamos. Según este segundo aspecto, lo que dice que tenemos que hacer ahora es igualar a 0. ¿Por qué? Porque vamos a ir a los puntos críticos. Repetimos quiénes son los puntos críticos. Vamos a ver aquellos donde la pendiente 0 sea más alto o más bajo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a igualar a 0. Entonces 0 igual a 4x a la 3 más 6x a la 2. Puedo aplicar el mismo principio que hablábamos ahorita de factor común. Les había hablado de otro método. El otro método que necesariamente en algunos casos, no es que siempre. Entonces en este caso lo que puedo hacer, que ustedes con la alternativa y estrategia que ustedes implementan, es que si un término, como por ejemplo este, más 6x a la 2, si yo lo pasara al otro lado de la igualdad, como ustedes dicen, y con el signo contrario, menos 6x a la 2 igual a 4x a la 3. Si se dan cuenta, lo pasé al lado de allá. Y como es un 0, entonces no nos va a afectar mucho. Y entonces hay una propiedad de la potenciación que me dice que esto que tengo yo aquí, tengo x a la 2, voy a encerrarlo, este x a la 2, y aquí tengo un x a la 3. Entonces, que yo puedo, ahí como hacer una especie como de transferencia. Miren lo que voy a hacer, a ver si ustedes me dicen qué hizo la profe. Esa es otra alternativa para no tener que factorizar. Ustedes me van a decir qué fue lo que cambió, qué hizo la profe. Y si tiene sentido, ¿no? Porque qué tal que no tenga sentido. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Qué cambió? ¿Quién nos explica, nos ayuda? El que haya entendido de una vez. ¿Qué hizo la profe? Los que estaban multiplicando pasaron a dividir. Muy bien, Dayanita. Eso, Dayanita está súper conectada. Por ejemplo, el 4 que está acompañando el x a la 3, que está multiplicando, pasó a dividir. Y se dan cuenta, al otro lado de igualdad. Y el x al cuadrado, que está ahí, lo pasé a dividir al otro lado. Entonces, eso es como la operación inversa que ustedes dicen siempre. La pregunta, profe, ¿y para qué hizo eso? Ese es otro truco. Dice, pues porque yo sé que por ahí hay una propiedad de la potenciación que dice que yo si tengo dos bases iguales, puedo restar, entonces en un cociente, al exponente de arriba le resto el de abajo. Eso es lo que yo puedo hacer. Esa es una propiedad de la potenciación. Entonces, esta propiedad es la que me permite hacer de alguna forma la aplicación de, imagínense cuánto es, entonces en este caso, por ejemplo, x a la 3 sobre x a la 2, resten al exponente de arriba, que es 3, le resto el exponente de abajo, que es 2, que es por propiedad de la potenciación. ¿Listo? Y ya saben todos cuánto da. ¿Cuánto es 3 menos 2? Ese 3 menos 2, ¿cuánto les dio? Chiquis, 1, ¿cierto? Están respondiendo x a la 1. Entonces 3 menos 2 nos da 1, pues a x. ¿Y cuánto es menos 6 cuartos? Entonces podemos hacer simplificación. Pues menos 6 cuartos puede ser como menos 3 medios, si yo lo simplifico por la mitad. Quiere decir que en este caso, x es menos 3 medios. ¿Qué otro x encontré? Encontré uno de los puntos críticos. X sub 3, o sea, el tercer es el valor de menos 3 medios. Este es un punto crítico. Hasta ahí miramos ahí el pantallazo, la pantalla y me dicen cómo lo ven hasta ahí. Cuéntenme cómo lo ven, cómo lo ven. ¿Sí? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues este es otro método. ¿Cómo les parece? ¿Les parece mejor este o factorización? ¿Quieren verlo como factorización? ¿Sí? ¿Más rápido? ¿Sí? Ah, bueno. Pues que también aquí nos queda que este valorcito puede ser, entonces nos puede dar una información,
pero también pues por factorización nos podemos en ocasiones también hallar otros valores. Entonces uno dice, bueno, pues puede ser que en ocasiones nos salga como más fácil. Ese es más rápido, tiene razón. Bueno, entonces, analizar, bueno, quiero que ese menos 3 medios me voy a devolver aquí, donde está la tabla. Entonces coloco ese menos 3 medios, voy a colocarlo con otro color, fíjese, y ese ¿dónde salió? Pues salió porque ese X, todo con negro, de menos 3 medios, necesito hallar ahorita quién es su imagen. ¿Listo? Necesito saber quién es la imagen porque necesito ubicarlo exactamente. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Que en esto que tenemos aquí, voy a repetir esta diapositiva. Entonces, ¿qué necesito? Entender que voy a borrar todo no se preocupen que ya repetí la relación. Y al tener esta que es la función, porque recuerden que las imágenes las encuentro o las hallo es en la función, no puedo en este momento todavía. Entonces vamos a ver si ese menos 3 medios nos funciona. Y entonces lo que hago es que en esta expresión voy a reemplazar menos 3 medios. ¿Quién será la imagen de menos 3 medios? ¿Listo? Entonces ayúdenme con calculadoras ahí. ¿Cuánto es menos 3 medios a la 4 más 2 por menos 3 medios a la 3? Entonces miremos ahí cómo nos da eso. Por propiedades de la potenciación, entonces como está elevado la primera a un exponente par, ya nos va a dar positivo. ¿Cómo así? Eso es como si tuviéramos menos 3 a la 4 sobre 2 a la 4. Y este que es más un 2 por menos 3 a la 3 sobre 2 a la 3. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué ha cambiado? Cuéntenme qué pasó. Cuéntenme ahí, ¿qué ha pasado? ¿Sí entienden qué estoy haciendo? ¿Qué propiedad apliqué a la potenciación? ¿Se dan cuenta del exponente? Que el exponente se repartió para el numerador y el denominador. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola, yuhu. Y ya se va a terminar, quedan 10 minutos. Cuéntenme, ¿sí? ¿Cómo van? Cuéntame, ¿ahí van bien o no? Porque ahora viene la parte, si nos quedan 10 minutos, ay caray, ahorita sí acabamos, entonces aquí, al menos terminamos el ejercicio como para practicar. Entonces ahí vamos bien, eso espero, lo que hicimos fue repartir el 4 para el numerador y el denominador. Ahora lo que tenemos que hacer es realizar esas potencias. ¿Cuánto es en este caso? Pues esa relación de menos 3 a la 4, menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Cuánto nos da eso? Ayúdenos. 3 por 3, entonces 9, ¿cierto? Y en ese caso 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. Nos daría 81 positivo, porque estamos haciendo es como si fuera menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, 4 veces. 3 por 3, 9, menos o menos da más. 3 por 3, 9, menos, entonces, y ahora 9 por 9, 81 positivo. ¿Listo? ¿Y cuánto es el 2 a la 4? Entonces es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. ¿Cuánto nos da? 16, muy bien. Listo, más. Hay un 2 que va a multiplicar un resultado. ¿Cuánto es menos 3 a la 3 que dijimos ahorita? 27. Muy bien, menos 27. Listo. ¿Y el otro? Entonces, ¿y abajo cuánto nos da? 8. Listo, Samuelito. Listo, 8. Entonces, aquí nos queda hacer esa operación que no nos puede quedar grande. Por ejemplo, tengo enunciado que esa multiplicación de 2 por 20, menos 27 nos quedaría, ¿cuánto es? 81 sobre 16 más por menos menos 27 por 2 daría 54, ¿cierto? 54 octavos. ¿Listo? Y entonces uno dice, bueno, necesito simplificar eso. ¿Cómo lo simplificamos? ¿Cómo lo simplificamos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Con calculadora? ¿Cómo hacemos las divisiones? ¿Cómo prefieren? Hacer la división 81, por ejemplo, dividido entre... ¿Cuánto nos daría? Ese 81 dividido entre 16, ¿cuánto les daría? 5,06. Listo, muy bien. Listo. Dice muy bien, 5,06. Y
La otra, menos 54, ¿cuánto será 54 octavos? ¿Cómo lo ven? 54 octavos. Muy bien, Andresito, menos 6,75. Y si hacemos la operación, ¿cuánto nos da? Eso, si lo restamos de ese 5,06 de ese 36,75, ¿cuánto nos da? Listo, muy bien. Entonces aquí da eso, muy bien los que están haciendo los cálculos, menos 1,69 con calculadora. Entonces ya encontré la pareja de menos 3 medios, menos 1,69. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Voy a ubicar allá, digo ya tengo aquí los dos raíces. Lo que ya sabemos, según esto, vamos a ampliarlo, es que muy seguramente en x igual a, ¿cuánto fue que nos dio? X, la pareja de menos 3 medios, creo que fue. Sí, menos 3 medios, ¿cierto? Entonces, menos 3 medios es menos 1,69. Entonces, en menos 3 medios, ¿quién es menos 3 medios? ¿Cuántos menos 3 medios? Hola, yuju. ¿Cuántos menos 3 medios? Menos 1,5, o sea que menos 1,5 en x nos dio menos 1,69 por aquí. Aquí pasa algo, ahí tiene que pasar algo. ¿Cómo así? Pues aquí la pendiente tiene que ser 0. O sea, o ahí es un máximo o es un mínimo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es un máximo o un mínimo? ¿Ustedes qué creen? Un mínimo, ¿cierto? Parece, porque si los puntos de arriba, pues están arriba, quiere decir que por ahí pasa la curva. Listo. Bueno, ¿qué más vamos a pintar? ¿Qué más vamos a ubicar? Pues bueno, esa es la primera derivada. Voy a volver a disminuir aquí el tamañito. ¿Listo? Ahí, ¿cómo vamos? ¿Listo? ¿Bien? Bueno, pues vamos a analizar mientras que se termina, me avisan el tiempo. Dice que menos de un minuto. ¿Nos conectamos en el mismo link? ¿Les parece? Voy a dejar de compartir y pasamos a esta parte del análisis. A ver. Esa es la primera parte. Hoy están 15, qué bonito. Yo creo que cuánto nos queda, como un minutico, dice que sí. Entonces ya, si nos desconecta, entonces volvemos al mismo link y nos conectamos. Listo, mientras que se están uniendo los compañeritos, entonces vamos a seguir con esta tablita en la que estamos vinculando que ese segundo paso importante es hacer el hallazgo de los puntos críticos, que es con la primera derivada. Derivo una vez, igualo a 0 y miro en qué valores es que me da esta expresión 0. Las recomendaciones, repasar un poquitico factorización si gusta o cómo se despejan como tal las ecuaciones. Entonces vamos a analizar las que se están uniendo. Ahí sale, espérate. Entonces la función, pues porque lo que hemos interpretado aquí en esta parecita del gráfico es de alguna forma pues como que la relación
de los puntos. Dice, bueno, es que ahí hay unos punticos que son como interesantes, pero pues ahí necesito hacer como un bosquejito. Bien, aquí ya están uniendo. Entonces, voy a devolver acá. Para completar como tal esa tabla, dice, bueno, si ya hallamos como tal esos puntos donde la derivada como tal era 0, entonces, ¿cómo hago para completar pues esa información? Entonces, si ustedes ven aquí, dice, bueno, si ya hallamos unos valores en los cuales, que en este caso era menos 3 medios, dice, o sea, quiere decir que algo pasa desde menos infinito hasta ese menos 3 medios y desde ese menos 3 medios, en este caso, hacia más infinito. Entonces, el intervalo que yo voy a interpretar, que yo voy a analizar en este caso, es desde menos infinito hasta menos 3 medios. ¿Por qué menos 3 medios? Porque 3 medios es nuestro punto crítico, o sea, ahí va a pasar algo. Entonces necesito analizar qué pasa antes de ese punto crítico y qué pasa después de ese punto crítico. Y pues obviamente después de ese punto crítico lo coloco acá en el siguiente, entonces intervalo. ¿Qué pasa desde menos 3 medios hasta más infinito? ¿Listo? Entonces ese menos 3 medios me dividió. Cuéntame. Ah, ok. Voy a volver aquí a la gráfica. Bueno, entonces voy a ampliarlo un poquitico. Voy a ampliarlo y lo voy a reducir. Hasta ahí. Bueno. Entonces, este es nuestro plano cartesiano. Y ya habíamos encontrado entonces que este era nuestro punto crítico. ¿Listo? Entonces menos 3 medios, menos 1,69. Pero pues quiero saber, voy a subrayar aquí rapidito, es como que bueno, ¿y qué pasa con los valores desde menos infinito hasta 3 medios? Como que ¿cómo se comporta? Que si la gráfica es, no sé, entonces digamos que es por ejemplo algo así, o que si de alguna forma entonces la gráfica pasa por un punto y hace como esto, o sea, necesito entender qué pasa, de dónde viene la función. Entonces, para hallar eso, entonces necesito interpretar que este punto crítico me dividió todo antes, desde menos infinito hasta menos 3 medios, y que también me dividió desde menos 3 medios hasta más infinito. Necesito saber qué forma tiene. Solo encontré un punto crítico. ¿Sí? Entonces necesito saber, bueno, ¿y cómo hallaría en ese caso? ¿Qué pasa desde menos infinito hasta ese punto crítico y del punto crítico hasta más infinito? ¿Hasta ahí más o menos, chiquis? No, listo, muy buena pregunta. Listo, entonces aquí me voy a devolver. Digo, bueno, no, dejémoslo así. Aquí más bien me devuelvo a este lado. Entonces cuando ya vemos la tablita, decimos, listo, aquí está. Pues por eso, entonces la forma en la que necesito pasar, saber qué pasa antes de menos 3 medios y qué pasa después de menos 3 medios. Entonces aquí usted dice prueba, es como un valor. Entonces pensemos un número que esté entre menos infinito y menos 3 medios. Entonces piensen, dígame un número entre menos infinito y menos 3 medios. ¿Qué número? Lo que está aquí en ese valor con amarillo. Menos 5. Listo, entonces me devuelvo aquí. Y entonces dice, bueno, ¿qué necesito hacer? Una prueba. Dice, ¿y esa prueba en qué consiste? Pues que necesito hallar como tal. Voy a colocar esta relación aquí. ¿Quién será la imagen? Entonces la imagen en la derivada de menos 5. ¿Listo? Dice, bueno, y entonces el valor en esa imagen, en esa función. ¿Quién es la derivada? La derivada nos quedó de la forma, ustedes lo reconocieron aquí, 4x a la 3 más 6x, entonces al cuadrado. Entonces 4x a la 3 más 6x a la 2. El 5, entonces coloquémoslo aquí, les dice, pero ustedes escogieron el valor de prueba y dijeron el menos 5. ¿Listo? Y el signo, voy a mirar cuánto me da entonces ahí esa respuesta. Dice, ok, entonces donde esté la x voy a poner el menos 5. El menos 5. Pues coloco aquí menos 5 y aquí el menos 5. Listo.
Hacemos las operaciones, lista sus calculadoras, ¿cuánto nos da? Entonces en este caso, por ejemplo, 5 a la 3. Ese 5 por 5 por 5, ¿cuánto nos da? Entonces, primero es, aquí hay un 4. Que se va a multiplicar, ¿cuánto es menos 5 a la 3? Menos 125, listo. Entonces esta cosa nos da menos 125 por menos 125. Ahora, ¿cuánto nos da ese menos 5 al cuadrado? 25. ¿Listo? ¿Positivo? Sí, ¿cierto? Porque es un cuadrado. Porque está elevado al cuadrado. ¿Cuánto es menos 125 por 4? Por ese 4. ¿Cuánto es 125 por 4? Menos 500. Listo, bien necesito. Y 25 por 6. ¿25 por 6? 150. Bien necesito. ¿Signos contrarios de qué? Se restan. Entonces, ¿cuánto es 500? Menos 500 más 150. ¿Cuánto es menos 500 más 150? Menos 350. Entonces nos dio negativo. Menos 350. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, si la función dice que cuando la derivada es negativa, nos dio negativo, ¿cierto? Cuando la derivada es negativa, ¿qué decimos? ¿Qué es qué? Decreciente. Entonces, signo. En este caso, cuando decimos, bueno, entonces, ¿cuál es el signo de ese valor con ese valor de prueba? Dijo, no, pues aquí nos dio que la derivada, cuando la evaluamos en ese menos 5, nos dio menos 350. En realidad, lo que importa es el signo. Quiere decir que ahí es decreciente. No, dice, ok, y ya, no pongo nada más, ¿no? Decreciente. Listo. Entonces, ahora viene la otra parte. Vamos a tomar un valor, ¿listo? En ese caso, ya que esté, entonces que esté en el intervalo entre menos 3 medios y más infinito, un número. Cojan un número aquí de prueba, que esté con rosadito. 2, listo, me vuelvo acá, listo. Voy a cambiar todo esto. Ahora en el otro intervalo el valor de prueba es 2. Listo, y voy a analizarlo. ¿Cuánto nos da la derivada evaluada en 2? Entonces voy a borrar esta partecita. Voy a borrar. Entonces, en vez de tener ya no tengo en menos 5. Aquí sutilmente el borrador está muy grandote. Listo. Entonces aquí ya voy a colocar es el 2. Y esas operaciones, vamos a ver si nos cambian o no. Listo. Con el 2. En la derivada, ¿cuánto nos da? 2 a la 3. 8. ¿Y 2 a la 2? 4, muy bien. Hagamos las operaciones, a ver cuánto nos da. 8 por 4, 32, ¿cierto? ¿Y 6 por 4? 24. ¿Y cuánto nos da esa suma? 56. ¿Nos dio positivo o nos dio negativo? Positivo. Entonces, como nos da positivo, es que cuando la derivada es mayor que 0, es positiva, ¿qué es la función? Creciente. Creciente. Entonces aquí coloco creciente. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces aquí ya analizamos. Entonces me voy a devolver, pues de alguna forma como para interpretar qué es esto que estamos obteniendo. Dice, pero profe, bueno, ¿y hay qué? ¿Cómo coloco ahí? Resulta que ese punto crítico nos está diciendo entonces que la función voy a volverme, entre menos infinito y menos 3 medios, me dio que es decreciente. Listo, dice, me dio decreciente. Dice, ok, voy a ampliar un poquitico más aquí. Dice, entonces, si es decreciente, ¿cómo la pintaré? ¿Cómo pinto entonces decreciente? Entonces, vamos a mirar.
Entonces digo, listo, voy a entonces tomar un ejemplito, dice decreciente. Entonces necesito empezar entonces, a analizar. No sé si se ve bien allá, que es algo así, decreciente. Y esto sigue hasta allá, hasta arriba, hasta arriba. Me quedó feísimo, pero bueno. Ustedes me disculpan. Espera el plano cartesiano. Ya me devuelvo. Entonces, venga, me devuelvo. Ya. Entonces, ¿cómo me queda mejor ese gráfico? Me tocaría coger un curvígrafo digital. Pero eso es una mano alzada. Listo. Ahí, ¿cómo lo ven? Ahí está, ¿es decreciente ahí? Listo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Nada más. Hasta el momento, pues nada más. ¿Y qué pasó con el otro intervalo? ¿Qué dice que es? Pasa desde menos 3 medios hasta más infinito. Que es creciente, ¿cierto? Y ahí, pero entonces pasa algo también ahí como interesante. Dice que es creciente y ¿qué pasa? Dice que pasa por acá. Dice que pasa por este, ¿cierto? Entonces por el 0, 0. Dice, bueno, ¿será que entonces el comportamiento dirá que es así? Vamos a mirar, ahorita lo comprobamos porque la segunda herida es la que me dice eso. Bueno, entonces listo, hasta ahí cómo vamos. Gráfico según la tabla, que es creciente y decreciente, y voy con la última parte. La última parte, bueno, ¿qué más se me quedó por ahí? No, analicen los puntos críticos, ahí estamos. La última parte es analizarla con la segunda derivada. Entonces voy a hacer eso, segunda derivada. Entonces lo que vamos a hacer, voy a coger un momentico esta tablita y voy a... Entonces ya tengo la primera derivada. ¿Cuánto fue la primera derivada? Menos 4x a la 3 más 6x a la 2. Listo, entonces voy a colocar esto. La primera derivada nos dio 4x a la 3 más 6x a la 2. Pero ahora necesito ¿quién? La segunda, ¿cierto? La segunda derivada. Ya es diferente. ¿Cuál es la derivada entonces? ¿Cuál es la segunda derivada? ¿Quién sería ahí? Sí, muy bien. Más 12x, perfecto. Listo. Hasta ahí creo que no hay inconvenientes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuevamente como se hizo en la primera parte con la función, en la segunda parte con la primera derivada, que está aquí, perdón. Segunda parte, igualar a 0, o esto también se iguala a 0, ¿ok? Entonces igualamos, entonces en este caso, igualamos a 0. Entonces, al igualar a 0, aquí está llegando alguien, entonces nos quedaría que igualando, entonces 0 igual a 12x al cuadrado más 12x. Bueno, ¿qué pasa entonces para esos valores? Entonces resulta que en ese punto, no sé si se dan cuenta que podemos hacer algo especial. ¿Qué será ese algo especial? Entonces, ¿qué dicen? Si tuviéramos que factorizar practicando, ¿quién está en común en ambos términos? El 12, ¿cierto? Y aparte del 12, ¿quién más está en ambos términos? La X, ¿cierto? Entonces, ¿qué escogemos? Escogemos entonces en este caso, escogemos el coeficiente que es 12, porque divide a ambos, en este caso ambos coeficientes. Y escogemos la X de menor exponente. Aquí está en el primer término a la 2 y en el segundo está a la 1. ¿Quién es el menor exponente? 1, ¿cierto? Entonces quedaría 12x factor común de ¿quién? ¿Qué me queda? Entonces el 12 ya lo tengo en el factor común. De las 2x, porque es x por x, aquí este x por x, entonces de esas dos ya me llevé una. ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas me hacen falta? Una, entonces quedaría x a la 1. Porque x a la 1 por x a la 1, x a la 2. ¿Listo? Me devuelvo para que no quede tachoneado eso ahí. Entonces nos quedaría una x a la 1. Más. Listo. ¿Quién va ahí? Ya tengo el 12. El 12 ya está en el factor común. Este 12 ya está en el factor común. Y la x a la 1 también. Muy bien. Nos quedaría el 1, ¿cierto?
Entonces, más 1. Entonces ya tengo en ese caso la expresión, pues ya está factorizada. Practicando un poco nuevamente la factorización, tengo dos opciones. Cuando es una multiplicación igual a 0, es que tengo dos opciones. O que 12x es igual a 0, o que x más 1, perdón, es igual a 0. ¿Cierto? Voy a poner eso un poquito más para allá. Hasta ahí, ¿cómo vamos con la factorización? ¿Cómo vamos con eso? Dígame pues. Voy a ver un poquitico porque si no quedo encima del escudo de la universidad. ¿Cómo vamos con esta factorización? ¿Está claro? Sí. Listo. Despejemos entonces de la primera opción. X igual a ¿qué? 12 por X igual a 0. ¿Qué hago con ese 12? ¿Pasa qué? A dividir. ¿Y cuánto es 0 sobre 12? 0, muy bien. Entonces aquí ya tengo un valor que que se llaman los puntos de inflexión. Y vamos a de la otra. Despejemos X. ¿X igual a quién? A menos 1. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo, miren, tengo dos puntos de inflexión. Entonces ahora, así como hablábamos ahorita, pues aquí tengo algo para analizar. No sé quién me preguntó ahorita. Dice, profe, pero algo pasa porque cuando teníamos esta gráfica, ¿cómo así? O sea, ya no solamente es esta partecita de qué pasa antes del menos 3 medios, sino que ahora nos dice que hay otros puntos. Y la respuesta es sí. Imagínense que aquí nos dice que algo pasa con estos valores que acabamos de hallar, que son ¿cuánto nos dio? El 0 y el menos 1. Y 0 y menos 1. Sí, imagínense que ahora tengo que meter el 0 y el menos 1. Entonces aquí ya la cosa está cambiando. Dice, o sea que el 0 también empieza a ser como parte de la gráfica. Dice, sí, ahí está. Y el menos 1, entonces, y el menos 1 también. Dice, sí, el menos 1 también. Entonces no es tan fácil como pensábamos. Así que trazamos esta gráfica y dice, no es tan fácil. Entonces algo pasa en el menos 1 y el 0. ¿Qué tengo que pasar allá? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar las imágenes. Entonces aquí me devuelvo. Dice, oiga, no, eso no está tan fácil. Voy a hallar entonces, me devuelvo. Así, voy a colocar aquí. Creo que lo que uno más se va a demorar es en hallar las imágenes. Pero pues mi sugerencia es que como ustedes tienen pues calculadora, ojalá podamos hacer esto lo más rápido posible. Voy a encontrar la pareja. ¿De quiénes? ¿De qué valores? ¿Fue cuando nos dio? De 0 y menos 1. Pero miren que ya tengo ¿quién? Ya tengo el 0, ¿cierto? ¿Cuánto es? 0. ¿Cuál me falta entonces? Ay. El menos 1. La de menos 1. Porque yo no voy a repetir eso, ya lo hicimos. Y dice, no, pues profe, no hay que repetirlo. Si ya lo tenemos. Falta solamente la del menos 1. Entonces, aquí puntos de inflexión. Listo, aquí. Aquí es el menos 1. Porque el del 0 ya lo teníamos, es ese mismo 0. En puntos críticos solamente nos dio. Aquí está, listo. Entonces, vamos a calcular. Aquí como que me sobra Voy a quitar esto que está acá. Bueno, listo. Reemplacemos entonces, mis chiquitos. Ayúdenme, mis chiquitas también. Que no me vaya a equivocar. Entonces, menos 1. Aquí la imagen del menos 1 es menos 1 a la 4 por menos 1 a la 3. ¿Cuánto es menos 1 a la 4? Aquí ya queda 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Positivo? Positivo. Listo. Venga para acá. Listo. Entonces nos quedaría que esto es... aquí ya tengo que borrar todo eso. Está más fácil. Listo. Esto da 1 positivo. Ya, esta cosa no me raya. 1 positivo. ¿Y cuánto nos quedaría este? Menos 2. Exacto. Porque esto nos da menos 1. A la 3 es menos 1. Por el 2 que está por fuera. Nos daría menos 2 más 1. Ese 1 menos 2. ¿Cuánto nos daría entonces en total? Menos 1. O sea que la pareja del menos 1 es el menos 1. Entonces ya tengo dos raíces, que son el corte, tengo un punto crítico y tengo un punto de inflexión. Vamos a analizar cómo así que cuando vale menos 1, vale menos 1. Punto de inflexión es que cambia la concavidad.
Dice, punto de inflexión es que cambia. Dice, pero ¿cómo así? Dice, sí, que en menos 1,1 aquí cambia la concavidad. Entonces, ¿cómo así que cambia? O sea, que pasa de ser, por ejemplo, cóncava hacia abajo y en un punto después cóncava hacia arriba. Ese se llama un punto de inflexión. O, por ejemplo, que entonces es cóncava hacia abajo y en un momento cambia y ahora es cóncava hacia arriba. Este es el punto de inflexión. ¿Sí, más o menos? Entonces vamos a mirar qué significa ese punto de inflexión. Dice, no, pues algo pasa ahí. Y dice, pero si cambia, ¿cómo lo pintaríamos? Y esa es la parte que, eso es un bosquejo, ¿no? Eso es más o menos. Dice, pues si esto iba hacia, dijimos que ahorita esto era como creciente, pero ahí no lo, ¿cómo los uno, no? Lo que me dice es que esto sigue siendo creciente, cóncava hacia, aquí lo vamos a comprobar. Dice que eso es creciente, pero que así como es cóncava hacia abajo, dice que esta cosa cambia de un momento a otro siendo cóncava hacia abajo, ahora es cóncava hacia arriba. Miren lo que pasa. Miren que la curva cambia. Pasó de ser cóncava hacia arriba y ahora es hacia abajo. ¿Sí lo ven más o menos? ¿Sí lo ven? Ahorita lo vamos a comprobar con GeoGebra a ver si dio o no dio. Entonces, en eso que es para terminar, me voy a devolver. Entonces, ¿por qué? Porque ahí nos dio x0, entonces hay una forma de interpretarlo, dice, acá nos va a tocar interpretar en los intervalos, ¿qué pasa entre menos infinito? ¿Quién está primero, el menos 1 o el 0? En x, ¿quién está primero, el menos 1 o el 0? Esos dos valores, entre menos 1 y 0. ¿Quién está primero, hacia el lado izquierdo? Menos 1. Entonces en la tabla va desde menos infinito hasta menos 1. Uy, hasta menos 1. Esperen que me tocó con otro. Hasta menos 1. Y otra cosa es entre menos 1 y 0, porque son dos valorcitos. Y otra cosa, adivinen entre quién y quién. Entonces analizamos entre menos infinito y menos 1. Desde menos 1 hasta 0. ¿Cuál nos hace falta? ¿Desde dónde? Desde 0 hasta más infinito, muy bien. Desde 0 hasta más infinito. Listo. Entonces cuando ya, ahora vamos a coger, entonces prueba. Deme por favor un valor que esté entre menos infinito y menos 1. Número cualquiera. Menos 4. Listo. Entonces aquí vengo a la menos 4. ¿Qué tengo que hacer? Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar en la derivada. Que no quiero borrarlo del todo. Listo. Entonces aquí, borré la derivada. Ya quedó. Listo. Listo. Ahorita les pasamos el material, no se preocupen que aquí lo tenemos. Entonces, decíamos que la segunda derivada, ¿quién es la segunda derivada? ¿Cuánto fue que nos dio? La segunda derivada. Listo, 12x al cuadrado más 12x, muy bien. Sí, teníamos aquí, listo, 12x más 12x, listo. Ahora, ahí voy a reemplazar el menos 4. Entonces empezamos. En la segunda derivada, reemplazo donde esté x por el menos 4. El menos 4 lo dimos nosotros. Ok, nosotros dimos el menos 4. Listo. Menos 4. Menos 4. ¿Cuánto nos da esta operación? Entonces, esto es un 12 multiplicado por menos 4 al cuadrado da 16. Entonces, más de una vez ese 12 por menos 4, que nos da menos 48, ¿cierto? Calculadoras, hagamos esa operación. ¿Cuánto les da entonces 12 por 16? 12 por 16. Muy bien, 192 y le resto 48. Y analizamos el signo de ese resultado. ¿Cuánto nos da? Listo, 144. Entonces, aquí esa operación, entonces la segunda derivada evaluada en menos 4
nos da 144. Eso es positivo. Y cuando es positivo, dice que es cóncava hacia arriba. Entonces ya, o sea que cuando es positivo, aquí análisis es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Entonces vengo para acá. Dice, entonces parece ser que nuestro gráfico como que todo, como que todo pintaba como bien. Dice, parece que teníamos como razoncita, ¿por qué? Porque, se me fue. Porque nuestra gráfica, así como está acá, dice que es, o sea, si yo borrara nuevamente eso, dice, necesito interpretar que ahí es cóncava hacia arriba. Entonces, que si yo trazo la gráfica como la teníamos ahorita, que si yo hago esa gráfica, dice que viene, que era decreciente, dice que pasa por ese punto y que es cóncava hacia arriba. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Hasta -1, que cuando analizamos. ¿Listo? Hasta ahí como vamos. Esa es la parte como más dificilita, diría yo. Como que uno dice, pero ¿cómo analizó todo eso? Eso está como... Dice, no, pues es que te dice que viene desde menos infinito y ya dijimos que pasaba por acá y que llega a este punto. Ahí borré uno, ¿cierto? Creo que borré nuestro punto. Sí, mira, borré todo. Sí, borré todo. Ahí dice Santa. Borré este puntito que teníamos ahorita. Dijimos que era nuestro máximo en -1,5, mínimo, perdón. Entonces, listo, viene así. Cóncava hacia abajo y cóncava hacia abajo hasta ahí. Cóncava hacia arriba, perdón, hacia arriba. Ahora dice que ¿qué pasa entre C en -1 y 0? Entonces me devuelvo. Denme por favor un ejemplo entre -1 y 0, un número. Entre -1 y 0. ¿Qué número? En X, es un número que es en el intervalo que está con moradito. ¿Cuál número? ¿Alguien que salve la patria? 0,5, listo. Entonces vamos a ver. ¿Alguien salvó la patria? ¿Quién salvó la patria? Michael. Gracias, Mike. Ya estamos cansados. Ya voy a terminar, mis chiquitos. Listo. Entonces aquí, -0,5. Esto es como para practicar. Vamos a encontrar entonces la segunda derivada menos de -0,5. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces aquí, hacer las operaciones, calculadora a la mano. Entonces aquí ya vamos a tener la opción que ya no es -4, sino es -0,5. Calculadoras, chiquis, porfa, ayúdenos aquí. ¿Cuánto dan las operaciones? Mientras que yo voy borrando, ayúdenos con -0,5 o un medio, como usted guste. De 0,5 negativo menos, y aquí me quedó mal borrado, -0,5. ¿Cuánto nos da? Calculadoras. Y por 12, ¿eso da -0? ¿Eso da 0,25 positivo? ¿Sí? ¿Sí nos da? Listo. Entonces 0,5 por 0,5, 0,25. ¿Y cuánto es ese 0,5 por 12? ¿Cuánto te dio? Sí, no tengo muy chiquito. 12 por 0,5, ¿no está muy chiquito? Es como si fuera la mitad de 12. ¿No te dio 6? 6, eso, listo. Andresito, ahora ese 12, ¿qué vamos a hacer? Multiplícame ese 12 por 0,5, porfa. 12 por ese 0,25, perdón. Es que tú me estabas diciendo, es que Andresito me estaba diciendo esto. Muy bien, Andresito, listo. 3 menos 6, ¿cuánto nos da todo? -3, listo. Ya completé. Entonces dice, o sea que la segunda derivada, si evalúo un número de prueba, me da -3. ¿Qué significa entonces que ese sea negativo? Entonces cuando la segunda derivada me da negativa, ¿qué significa? ¿Que es cóncava hacia dónde? Hacia abajo. Entonces cóncava hacia abajo. Listo, la última. Entonces aquí dice, o sea que es cóncava hacia abajo, repito, cóncava hacia abajo entre -1 y 0. Entonces, ¿qué tengo que pasar allá? A graficar eso. Dice cóncava entre -1 y 0.
Te lo amplío. Cóncava hacia abajo entre -1 y 0. Entonces me toca acomodarlo así. ¿Sí se dan cuenta? ¿Hasta ahí lo observan bien? Que ahora está la función abierta hacia abajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Y lo último. Vamos por el último intervalo ya para terminar. Pobrecitos, les doy las gracias. Dice que tomen un número entre 0 y más infinito. Entonces el que está con amarillito, denme un número por favor entre 0 y más infinito, hacia allá. 2, listo. Vamos el 2. Listo. Listo, vocecito. Vamos el 2. Listo, en ese. Entonces cogemos el 2. Y si me ayudan mucho más rápido y terminamos y ya los dejo dormir, pobrecitos. Acá. Ayúdenme a hacer esas operaciones, pero súper rápido. La imagen cuando esto vale 2. Ayúdenme pues. Yo voy borrando acá. Ay, se me fue todo. Aquí. Listo. Operaciones. Listo. Cuando vale 2. Ustedes me dijeron que 2. En la segunda iba 2, 2. Entonces, ¿cuánto nos daría? Este nos daría 4, ¿cierto? 48, muy bien. Eso, muy bien. Necesito 48. ¿O Mateo? ¿O Samuel? Y eso nos daría 24. Ah, listo, Samuelito, Mateo. ¿Y eso nos daría cuánto? 72. Listo, chiquis. Entonces aquí nos da 72. Entonces, en la segunda derivada, la pareja del 2 nos dio 72, o sea, positivo. O sea que eso es cóncavo hacia arriba. Entonces dice que de 0 hasta más infinito es cóncavo hacia arriba. Listo. Entonces vamos ahora sí. Desde 0 hasta más infinito, cóncavo hacia arriba. Y se fue. Listo. Y bienvenidos a la gráfica. Listo. Hemos terminado. ¿Qué os parece? Cuéntenme, ¿qué les parece eso? ¿Cómo les pareció ese punto de inflexión? Quiero que ya para terminar, siempre los engaño con... Ya para terminar. ¿Sí? Ahorita. Si yo les preguntara, modo parcial. Miren esa gráfica. Mírenla. Ay, espérate. Ahí no, se va. Listo, si digo, miren la gráfica. ¿Cuáles son las raíces? Raíces. -2 y 0. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el punto de inflexión? O sea, ¿dónde cambia la concavidad? ¿Dónde? -1, muy bien, listo, muy bien, Dayanita. ¿Aquí hay máximos? Hay un mínimo, muy bien. ¿Ese mínimo en dónde está? Muy bien. En -1, algo, ¿cierto? Y pues -1,5, lo que dé. Listo. ¿En qué intervalo es cóncava hacia arriba? Hacia arriba, entonces hacia arriba. Entonces dice, todo esto es como si estuviese abierta hacia arriba, abierta hacia arriba, abierta hacia arriba. ¿Desde dónde? Desde menos infinito ¿hasta cuál? ¿-2 o -1? -1, muy bien, listo. ¿Dónde más es cóncava hacia arriba? ¿Desde dónde? Hacia arriba. Desde 0 hacia infinito positivo, listo. Ahora, ¿dónde es cóncava hacia abajo? Desde -1 a 0. Ese es imperceptible, o sea, ese es difícil de observar. Es como que, pero uno cómo hace. Es como si direccionaras, como hacia dónde es que está abierta la curva. Y esa es como la parte un poquitico más difícil. Toca ser muy observadores de qué significa ser cóncavo, o sea, que la curva esté hacia arriba, es cóncava hacia arriba, que la curva esté hacia abajo, cóncava hacia abajo. ¿Ok? Listo. Bueno, no sé si hay preguntitas.
Preguntitas, ¿cómo lo ven? Porque pues la idea es que vamos a practicar esas preguntas, que la parte teórica las debo tener listas para el sábado, porque es un tallercito que vamos a hacer, y vamos a ver de optimización, y listo, preparados pues para el parcial. Pero, pues, claro que sí, Ayanita, claro. Listo, esa es como la idea. Mandamos el PDF, el material, y pues mientras que compaginamos y configuramos, perdón, el video, también los enviamos. Bueno, listo. Bueno, entonces no siento más, de pronto si ustedes quieren practicar un poquito, y no, profe, estamos cansados. No, sí, también yo los entiendo, les agradezco a los que se conectaron. Me despido de ustedes, espero que pues haya sido como un repasito de eso, un poquitico más de profundizar en los temas. Pueden consultar entonces cualquier página que usted guste sobre análisis de funciones. Yo sé que a veces hay unos super videos. Ahora sí, por aquí ya estoy. Unos super videos donde dicen, bueno, explican muy rápido. Entonces pueden tomar cualquier tipo de metodología para hallar la primera y la segunda derivada. No se preocupe por eso, desde que podamos hacer como la interpretación del gráfico. Y solamente eso. Entonces yo les voy a enviar después, el día sábado, pues un tallercito para que ya grafiquemos con GeoGebra. O sea, esto es para que seamos expertos, expertas, pero pues ya tenemos un aplicativo que nos va a hacer todo. Entonces solamente es analizar como al final, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ese es el máximo, ese es el mínimo, de cuál es el punto de inflexión. Solamente así a ojo, solo señalarlo y ya. Les agradezco su conexión y su disposición del tiempo. Les envío un abracito para todos, para todas. Gracias. Nos vemos el sábado. Descansen. Ahora sí vayan y se premian un poquito. Vayan y se premian con algo, un cafecito, un dulcecito, la comidita. Cuídense mucho. Que estén bien. Chao, chao. No a ustedes, gracias por conectarse. Un abracito. Chao, chao. Ya, Pou. Así que no, Dios mío. Poncho, 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 poncho.